Bueno, pues muy buenas tardes, casi noches, o más bien ya noches. Aquí al Cineclub Debate. Seguimos en este ciclo ya bastante prolongado, las pandemias, el cine en las pandemias. Creo que si no me equivoco, hoy es la película número 29 o 30 de este ya longevo ciclo. Eh, pues ha sido toda una experiencia muy interesante ver el tema de la pandemia, el cine en la pandemia, pues mientras vamos atravesando una pues ya larga pandemia, llevamos ya año y medio y pues bueno, este fin de semana ya estamos con el semáforo verde, con ya más gente vacunada y pues esperemos que vayamos pronto ya saliendo de esto. Pero pues bueno, todavía hay bastantes películas para estarlas viendo bajo esta modalidad del Zoom y a la larga distancia. Y por otro lado, pues nos permite reencontrarnos con gente que está en otros estados y que pues nos da mucho gusto que participen y que nos escuchen, lo que no es muy posible cuando es únicamente de manera presencial. Eh, bueno, para hoy pues tenemos esta película de El arcoíris y la serpiente. Tenemos dos invitadas. Bueno, antes de presentarlas a ellas, les recuerdo que pues funcionamos el Cineclub con la misma modalidad en cuanto a el formato, ¿no? Se ve primero la película, después se presenta el comentario de nuestra invitada o nuestras invitadas, o a veces son hasta tres invitados, y luego al terminar, pues damos lugar al tercer momento, que son los comentarios y preguntas, y ya lo que podríamos pensar como el debate o la construcción colectiva. Eh, para esto, pues el chat nos sirve para solicitar su participación, ya sea poniendo su nombre, ya sea anotándose, y entonces es la manera en que les voy dando la palabra. Eh, entonces, bueno, vamos a comenzar. Les voy a presentar. Primero va a estar Raquel Aguilar. Raquel Aguilar ya está con nosotros. Ella es licenciada, maestra y doctora en filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Hizo una estancia postdoctoral en la UAMI, es Iztapalapa, en el área de filosofía política. Se hizo su formación como psicoanalista en el Círculo Psicoanalítico Mexicano, institución a la que hoy pertenece como miembro adscrita, y ha participado en diversas revistas de psicoanálisis, literatura y filosofía. Forma parte del proyecto actualmente de investigación, violencia y subjetividad y trauma. Es un colectivo también de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Practica el psicoanálisis en su consultorio privado. Bueno, ella es Raquel y también está con nosotros Belén Salazar. Ella estudió en la UAM Xochimilco, ¿verdad? Como estudió psicología social, supongo, y es psicóloga especialista en temas de género por parte de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. También se formó en el Círculo Psicoanalítico Mexicano y acaba de terminar una maestría en subjetividad y violencia en el Colegio de Saberes. También ejerce psicoanálisis en su consulta privada. Pues bueno, vamos a escucharla con mucho interés y con mucho gusto. Raquel, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Gracias, Alberto, por la invitación. Traje un comentario un tanto
breve para dar espacio como a la discusión que he visto que se ha puesto muy acalorada últimamente. Entonces, la intención es como intercambiar, ¿no? Generalmente, bueno, empieza como la presentación de la ficha fílmica, que es una película estadounidense presentada en 1988, dirigida por Wes Craven. Seguramente lo ubican por estas películas como Pesadilla en la calle Elm, clásico Freddy Krueger, o Scream, y sus secuelas que no fueron tan bien recibidas como las primeras. Se trata de una película hollywoodense, pero de las pocas que ha dado la oportunidad de realmente pues adentrarse en esta cultura, otra, en este caso la cultura de Haití. La película se basa parcialmente en un libro homónimo del antropólogo Wade Davis, donde refiere precisamente experiencias que tuvo a partir de la investigación de la historia de Clervus Narcís, un hombre presuntamente envenenado, enterrado vivo y víctima de un proceso de zombificación. ¿Sí? La película plantea el tema de la muerte, uno de los enigmas de la humanidad, que resulta un tema tradicionalmente filosófico, ¿no? A partir del cual construimos relatos, explicaciones sobre qué pasa después de ella. Entre los relatos hay algunos que son consoladores y otros no tanto. El que nos llena un poco de tranquilidad es la idea de este paraíso, ¿no? Que si te portas bien, bueno, pues puedes acceder a él. Una idea no tan seductora, sino más terrible, es que pueda haber un infierno. Pero una con la cual no estamos tan familiarizados es que haya un inter, ¿no? Que estés atrapado entre la vida y la muerte. Y precisamente es uno de los tópicos que aborda la película. Estos enigmas de qué pasa después de la muerte, bueno, pues a mí me llama la atención que viniendo de este gremio filosófico hay pensadores que son sumamente ateos y ya llegando a los 60 años, bueno, antes la esperanza de vida era menor, curiosamente hay una conversión y bueno, ya comienza a adoptar ciertas creencias religiosas, abrir su cuestionamiento a la pregunta de Dios. Oh, es un punto para cuestionar, ¿no? Que precisamente hacia el final de sus días se reencuentran con lo divino, pero cuando son jóvenes son más aguerridos en su pensamiento respecto a estas ideas. Ya Freud mencionaba la necesidad y ubicaba la religión como una ilusión y consideraba que el ser humano de alguna manera necesita estas ilusiones para sostener la existencia, entre ellas el amor, la religión y, ¿por qué no, el psicoanálisis también? Yo me pregunto qué pasa cuando un elemento irrumpe entre esta cronología, vida, muerte, descanso eterno. ¿Qué sucede cuando nuestras narrativas para aliviar la angustia de la finitud se confrontan con otras posibilidades? Por ejemplo, esto que decíamos de quedar precisamente atrapado entre la vida y la muerte, que uno se convierta en una suerte de autómata peligroso para los otros y que pierda la poca o mucha belleza que tenía durante su vida. Bueno, ese es el caso del zombie. Evitamos a toda costa la muerte, pero tenemos claro que hay escenarios peores, como el dolor, la tortura, la enfermedad, ciertas locuras y este claro oscuro de la vida-muerte. Estos escenarios son mostrados por la película La serpiente y el arco iris. Denis Allan, antropólogo joven, que coincide con este estereotipo de belleza occidental, busca lo que considera un importante anestésico revolucionario en medicina, claro, con las respectivas ganancias para la industria farmacéutica para la cual él trabaja. Llega a Haití en busca de este revolucionario fármaco, pero también buscando ciertas preguntas de su propia espiritualidad y de este llamado proceso de zombificación, que en un inicio él tiene como claro que se trata del efecto de un medicamento. Lo recibe la doctora Mariel, quien además de permitir que se desarrolle el clásico romance interracial tipo Pocahontas, ¿no? También abre la posibilidad de pensar
dos formas de apropiación del mundo, la ciencia positivista y la religión, ¿no? Freud veía en el totemismo una suerte de proto-religión y en el tabú el pasaje de la horda salvaje a la organización de un clan, es decir, una especie de evolucionismo donde eran más avanzados estos del clan que los de la horda primitiva, ¿no? El totemismo tendría que ver entonces con transferir ciertas propiedades de un animal a un ser humano. En el caso de Alan, el antropólogo, bueno, tenemos ahí al jaguar. En la película, el sueño también juega un papel importante. Se trata del medio a través del cual se domina al otro a través de sus peores miedos. Un poco al estilo de Pesadilla en la calle él. Y seguramente también asociaron estos personajes de hacia el final, un tanto deformes, monstruosos, con el Freddy Krueger, o al menos a mí me pasó eso. Y ciertamente sí, qué terrible pensar que algo te persiga y que no puedas poner distancia física mientras duermes, por ejemplo. Qué terrible cuando la alucinación ya no se trata de un jaguar totémico como con Alan, sino es algo que te inspira verdadera angustia y desasosiego, no como este jaguar que le inspira fuerza a Alan y que lo acompaña en los momentos pues que más lo necesita. Probablemente para su época la película muestra la posibilidad de dudar de que nuestra preciosa ciencia responda a todas las preguntas. Sin embargo, quisiera proponer a ustedes la interrogante de si al final no termina reproduciendo ciertos roles tradicionales, con todo y que Mariel es una mujer preparada académicamente, no deja de ser objeto de intercambio, ¿no? Objeto poseído, como ella lo narra, ¿no? Desde los 12 años y nada sabe de esta posesión que le ocurre durante el baile. Seguro Belén nos ahondará más en eso, que tiene más herramientas conceptuales. Entonces, de alguna manera, yo considero pero quisiera proponerles a ustedes la cuestión, que si bien coquetea con cierta apertura a lo otro, no es la clásica historia donde este hombre blanco civilizado viene a imponer su visión del mundo y arrojar la luz del conocimiento y de la ciencia a estos pueblos primitivos, sino que hay una seducción de esta tradición vudú hacia Alan, que termina pues de alguna manera transformando lo que él pensaba. Incluso también se puede pensar que son visiones paralelas de cómo ver lo que llamamos realidad. Entonces, yo quisiera saber a ustedes qué piensan. Si nosotros entendemos por ocultismo esos saberes ocultos, resultado de un sincretismo popular que se transmite en diversas sectas y religiones, desde luego que esta película toca ese tema del ocultismo y vale la pena mencionar que es completamente distinto de nuestro saber positivista tan útil hoy en día en la pandemia. Entonces, la película muestra dos formas de apropiación del mundo. Esta oculta, que solamente es accesible para unos cuantos si tienen el valor de hacer lo que se tiene que hacer por conseguirla, y la otra, la positivista, la que está atravesada por el interés capitalista, de que, bueno, no nos importa cómo lo hagas, pero tú ve y consigue ese fármaco, según Alan, en aras de la salud, pero según la farmacéutica, por una cuestión meramente económica. A mí me llama la atención las figuras masculinas. Por un lado, la figura del capitán Pietro, que tiene, ciertas nociones políticas de que hace lo que tiene que hacer por su país, por preservar cierta tradición, y la otra, ¿no? La de este chamán Lucián, que acompaña a nuestro protagonista durante su viaje, como dos padres, uno bueno y malo. Pietro, un padre castrador, que bueno, sufrimos en esa escena de la silla, y al final nos alivia un poquito saber que solamente atravesó el escroto, pero bueno, es una escena espeluznante desde mi punto de vista. Y bueno, el otro padre que también está acompañando, pero es como el padre bueno, ¿no? Ese padre que sí es conciliador, que es paciente, etcétera, y que también va develando poco a poco su sabiduría.
Otra cosa que me llama la atención es esta figura que se le aparece al protagonista, esta mujer que en algún momento mencionan que es como una hechicera, una mujer con el vestido blanco y que finalmente remite a estas figuras de lo femenino que algo de escabroso, de ominoso tienen. Pero yo recordé mucho un texto de Freud que se llama Una vivencia religiosa, que es de 1928, y me gusta pensar que Freud, al tener a Alan platicándole de esta visión, de esta aparición en el sueño, pues se remitiría un poco a este texto. Les platico de qué va el texto. Un médico le escribe a Freud y le dice que, bueno, que sabe que Freud no tiene como tal un ejercicio religioso, que muchas veces ha mencionado que no le interesa el tema, y que el médico dice, bueno, yo lo entiendo, pero yo lo invitaría a que pensara más el tema hermano médico. Freud ya ven que tiene mucha atención en estos detalles, y bueno, sigue escuchando. Este médico le comenta que una vez llegó a la cama de disección el cuerpo de una anciana mujer, y que al ver su rostro tan tierno, tan dulce, el médico no pudo pensar más que Dios no existe, porque si existiera, no permitiría que esta mujer estuviera aquí en esta cama de disección. Dice que después de esa experiencia él estuvo a punto de abandonar su fe, que ya en algún momento, como parte de su formación médica, lo había cuestionado, y que entonces estuvo a punto de abandonarla, pero que una voz interna le dijo que no, ¿no? Que adoptara la palabra sagrada, la Biblia, Dios, y que a partir de entonces empezaron a aparecer distintas pruebas de la existencia divina, y que el médico le exhorta a Freud que si él se da la oportunidad, probablemente también pueda llegar a acceder a este tipo de experiencia. Freud le dice que muchas gracias, que qué bueno que él pudo tener contacto con esta entidad divina, y que bueno, él tiene muy claro que Dios permite mayores horrores que el del cuerpo de una viejecita en una cama de disección, y que si le va a llegar alguna revelación divina, que ojalá Dios se apure porque no tiene mucho tiempo Freud. Pero lo que hace Freud es analizar las escasas líneas que este médico le comparte a Freud, y dice, pues claro, cuando dice dulce rostro de esta mujer mayor, seguramente le recordó a su madre. Y cuando vio a la viejecita y trató de rebelarse, entonces apareció el complejo edípico y asoció que el comercio sexual entre los padres era algo agresivo, y aumentó su potencia de rebelarse contra este padre que se asocia a la figura de Dios. Pero entonces vino la cuestión de la castración, de esa limitación, y en qué formación de compromiso, cómo se anudó este conflicto. Bueno, en el síntoma alucinatorio de la voz de Dios en su interior, ¿no? Un poco al estilo de ciertas alucinaciones psicóticas. Y bueno, dice Freud, bienvenido entonces a la conversión religiosa. Tal vez esto nos arroje elementos para explicar otros fenómenos. Entonces, bueno, disculpen el paréntesis un poco largo, pero como también me impresionó un poco la figura con la que alucinaba Alan, bueno, pues traje a colación este relato de Freud, en el que también vale la pena mencionar. Freud dice, y con ese hermano médico también me está de alguna manera dando la razón de toda esa configuración edípica que se deja ver. ¿Sí? Bueno, y ya para finalizar, les comparto dos párrafos que escribí respecto también a esto que me movió la película. Y parece tan difícil aceptar la finitud que nos resistimos a la posibilidad de que no haya nada después de la muerte. Tenemos un arsenal de figuras de resistencia, el vampiro y el zombi de las más hollywoodescas, pero el caso del zombi me hace preguntarme si está atravesado
por evitar unos momentos más la muerte, o se trata, como Freud sostenía, de depositar nuestros temores más profundos de que aquel que murió regrese para vengarse del que le sobrevive. En fin, la película nos muestra diversos modos de apropiación del mundo, la religión, la magia y por supuesto la ciencia. Claro, estos dominios no están tan separados unos de los otros, como es el caso de la religión y la política. Tenemos al pobre Christophe, que a causa de sus ideas políticas fue convertido en esclavo psíquico. Me hizo pensar en el tema de la desaparición forzada en México. ¿Cuántos se encuentran entre el cielo y la tierra, entre la vida y la muerte? Algunos a causa de sus ideas políticas, otros por su sexo y muchos más por su mala suerte. Algunos de esos zombies son esclavos del crimen organizado, de la trata de blancas. Algunos y algunas son llorados y lloradas por sus familiares que los buscan incansablemente, que sueltan este grito desgarrador como la esposa de Christophe. Otros se les ha llorado y los han enterrado para seguir con sus vidas, aunque no tienen la certeza de su muerte. Ciertamente, como nos muestra la película, hay cosas más terribles que la muerte propia o del otro, es decir, la muerte en vida. Gracias. Estás en silencio, Alberto. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Pues vamos a continuar con Belén. Adelante, Belén, te escuchamos. Bueno, pues sí, algunos puntos tocó Raquel. Me gustaría compartir pantalla, Alberto. ¿Podré hacerlo? Pues si quieres, sí. Pero no sé cómo le hago. Pues yo tampoco. Ya estoy por pues, acá. Estás Pues, ahí. Creo que ya puedo hacerlo, ¿verdad? Sí, puedes compartir, ¿no? Sí, Okay. Ahí ya se ve tu pantalla. Si quieres, abre a pantalla completa, o sea, dale presentar para que podamos ver toda la pantalla. ¿Cómo se da eso? Porque no sé. ¿Cómo lo hago? Dame un segundito. Dame un segundo, por ahí debe de estar. Ahí abajo, hasta abajo de tu pantalla, donde está el de más y menos, donde dice 70 y tantos %, a la izquierda hay un como cuadrito, ahí a la izquierda del 70, a la derecha, ahí, dale clic ahí. A ver, sí. Qué bueno. Fíjate que no me la sabía y siempre estoy compartiendo así, muchito. Pero bueno. Bueno, pues sí, hay varios temas que Raquel ya tocó un poco. No dejé de pensar en ningún momento en Tótem y Tabú, en el padre de la horda primitiva, y por supuesto en este texto de Guerra y Muerte y de nuestra actitud hacia la muerte de Freud, en 3 ensayos para una teoría sexual, en Los sueños, obviamente. Y bueno, traigo quiero decirles una cita, dice, de Freud, ¿no? Que dice, pero la guerra no puede eliminarse mientras las condiciones de existencia de los pueblos sean tan diversas y tan violentas las malquerencias entre ellos. La guerra será inevitable. Y bueno, efectivamente, la película nos trae un escenario que es el que vivimos actualmente todavía. Estados Unidos siempre con su buena hondez o su intención de hacer las cosas por el bien de los demás y su política intervencionista intervino en Haití en 1915 y 1934 con el objetivo de cambiar la Constitución. Este es un antecedente que es importante tener en cuenta. Quiere cambiar la Constitución con la consigna, sí, porque ningún blanco podía apropiarse de las tierras en ese momento. Entonces era lo que quería hacer Estados Unidos. Y bueno, desde ese momento entonces vamos a ubicar a Alan como el enemigo, como el blanco enemigo. Tampoco podemos olvidar que Haití fue una república, un país que fue sometido por el colonialismo, por España, cede una parte del territorio a Francia, y a partir de esto Francia traslada esclavos de África hacia Haití. Y bueno, ¿qué vamos a retomar de esto? Que los esclavos se reorganizaron a partir de la brujería, en esos espacios de brujería en donde podían reunirse, porque obviamente los blancos le tenían miedo, se organizaron para poder emanciparse, para poder hacer guerrillas
y luchar en contra del colonialismo francés. Entonces ese también es un punto bastante importante porque entonces hay una deuda que los haitianos le tienen al vudú. O sea, es algo sumamente importante el vudú para ellos, además del sincretismo, ¿no? que ya hay entre lo cristiano y lo vudú. Bueno, desde aquí también vamos a poner como al amo como un antecedente del padre para los haitianos. Me parece que ahí, en este intento de muerte que se quiere dar al amo, hay un intento de muerte al padre de la horda primitiva, al padre totémico, ¿no? Por supuesto debe de haber involucrados sentimientos de culpa. Y bueno, sigo. Bueno, la zombificación precisamente aparece con la magia como un intento de venganza, o sea, esta magia que aparece a través del vudú, precisamente los esclavos lo que hacen es unir sus fuerzas a partir del vudú, en contra de Francia, asesinaban, enfermaban con pociones, con rituales de magia, y la zombificación se utiliza a partir de todo un ritual, pero el extracto es de sustancias, la tetradoxina, que se obtiene del pez globo. De hecho, el pez globo para ser comestible tiene que llevar un proceso muy complejo para que se pueda comer, y bueno, de otros animales. Y esta zombificación se utilizaba a modo de venganza, pero también para castigo de los criminales y también para castigo en una situación de que se rompa la prohibición hacia el tabú, ¿no? Entonces, esto es bastante importante. Bueno, el miedo a la muerte, que ya tocaba esta Raquel, hay un sentimiento hacia la muerte de temor que tiene también que ver, existe la negación, como ya Raquel lo mencionaba, con ese afán de negar la muerte, y en ese afán de negar la muerte también se le quiere controlar. O sea, el ser humano siempre se ha empecinado en querer controlar la naturaleza, los fenómenos, y por eso la ciencia, pero el origen de la ciencia es el animismo, y hacia ello va este control de la muerte, ¿no? Esta negación. Respecto a este temor de la muerte también es, ¿en qué momento el ser humano, recordemos que en tanto al ritual, o sea, los seres humanos son los únicos que entierran a sus muertos? ¿En qué momento aparece este ritual, no? En el momento en el que el ser humano comienza a dolerle la pérdida de sus muertos, es decir, la muerte del ser querido, del padre, de los hermanos, de la madre. Y es aquí cuando aparecen los miedos también a la muerte, porque también hay un sentimiento de querer matar al otro. En todos los vínculos sociales existen cierta hostilidad, aunque sea de padres, hermanos, pareja, hay cierta hostilidad. Cuando decimos que se vaya al diablo es como decirle que se muera, ¿no? Es un poco una metáfora, y en ese sentido de que se muera, la hostilidad también crea ciertos sentimientos de culpa. Siempre que alguien fallece, está este sentimiento de culpa porque hay inconscientemente un deseo también de muerte. Bueno, y dice Freud, en nuestra actitud hacia la muerte, hemos mantenido la inequívoca tendencia a hacer a un lado la muerte, hemos intentado matarla con el silencio. La muerte propia no se puede concebir tan pronto intentamos hacerlo, podemos notar que en verdad sobrevivimos como puros observadores. Es decir, no hay una representación propia de la muerte, hay construcciones a partir del otro que fallece. Dice, frente al cadáver de la persona amada se inventaron los espíritus y en consecuencia por la culpa hizo que estos espíritus recién creados se convirtieran en demonios malignos que había que temer. Y por esto la aparición del Bokor en la película, que lo que intentaba era atrapar esos espíritus, tener un control sobre ellos y para eso los encerraba en vasijas. Bueno, a mí me recordó esta parte de la zombificación, por supuesto, a la histeria y a los síntomas histéricos. No sé si recuerdan la película de Pasiones Secretas, en donde precisamente a una paciente le pican con un alfiler para ver si tiene sensación, pero no tenía ninguna problemática a nivel sistema nervioso o alguna afección neurológica, sino que era otra cosa. Y por eso le llamaban a las histéricas las simuladoras, ¿no? En este caso, a mí me parece que sí podría haber una consecuencia en cuanto a síntomas histéricos, incluso me parece que hay una situación de psicosis, pero que tiene que ver con el trauma de ser enterrado. Es horroroso,
pensarse enterrado, y ahí Christoph decía, lo vi todo, vi cómo me enterraron, cómo me sepultaron, algo así decía, y estaba totalmente traumatizado. Y bueno, aquí está el trauma psíquico, que así lo pensaba. Y bueno, una escisión de la conciencia, una doble personalidad. Pensaba en esta mujer que no podía expresar lo que sentía o lo que pensaba acerca de esta situación traumática que vivió a través del ser, de que fue zombificada. Y bueno, como ya lo relataba, el animismo y el pensamiento mágico tiene que ver con la omnipotencia de pensamientos, con esa manera de pensar que vamos a controlar esos espíritus, esa intención que continúa teniendo el ser humano de controlarlo todo, de creerse poderoso, y el animismo es el antecedente de la ciencia, ¿no? Ahora ya hay otros métodos para controlar, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la pandemia también estamos padeciendo cierta omnipotencia de pensamientos, también cierto miedo, ¿no? Cierta paranoia, ¿no? En el animismo también pasa otra cosa, estos temores que se tienen a los espíritus, que se creen los espíritus porque se trata de dar una explicación a los fenómenos naturales, a los terremotos, no sé, por ejemplo, a los eclipses, a todos los fenómenos, los ancestros trataban de dar una explicación a través de esto. Y bueno, por eso también la magia. Dice el tabú, el significado del tabú nos dice sagrado, santificado y por otra parte ominoso. Bueno, aquí ya me metí al tabú, ya no toqué el tema de la magia, pero el tema de la magia es importante para el animismo porque a través de la magia es que se controla a estos espíritus o a estas fuerzas del mal, ¿no? Y bueno, vamos a pasar al tabú, que también para la película fue bastante importante. A mí me parece que el vudú en sí se vuelve una religión tabú, a la cual se le tiene miedo. Y en cuanto se introduce a esa religión, se comienza a hacer tabú, a portar el tabú y entonces a contagiar a los otros de tabú. Alan regresa a Estados Unidos y también hay una mujer que se contagia, ¿no? De la problemática que él traía consigo. Incluso hay una escena en donde, que más adelante la voy a colocar, en donde su profesor le dice, te has metido en un lugar, no me acuerdo cómo lo dijo, a ver si lo tengo más adelante. Bueno, las restricciones del tabú son algo diverso, son prohibiciones religiosas o morales, y no se las reconoce al mandato del Dios, es decir, el tabú por sí mismo ya se le tiene temor, hay un carácter contagioso, pero al mismo tiempo se tiene el deseo de irrumpir el tabú, de transgredir. O sea, el tabú puede ser hacia un objeto, hacia un acto, hacia una actividad, hacia un ritual, hacia una persona, hacia un animal, pero al mismo tiempo se quiere hacer este acto de transgresión porque también da placer transgredir el tabú. Sabemos que lo prohibido siempre causa un deseo, una intención de irrumpirlo y también causa placer, ¿no? Aunque después haya un castigo, ¿no? Que ese es el miedo. A partir del tabú, me parece que el tabú es la base del origen de las normas, ¿no? De las reglas, de la moral, de aquello que se va de aquello que va a normativizar a la sociedad. Y bueno, aquí está la mujer contagiada, ¿no? Por el tabú. Bueno, el tótem. El tótem sabemos que es el sustituto del padre. Ahorita voy a explicar un poco cuál es el mito que Freud propone acerca del el padre de la horda primitiva. El tótem es el sustituto del padre. Se le puede, hay ciertos comportamientos que se deben tener acerca del tótem. No se le puede comer más que en momentos específicos. Cuando se le come es para identificarse con el tótem, para tener como sus poderes y poder aplicarlos, para tener esa fuerza, que yo ahí no entendí muy bien por qué Alan tenía un tótem, pero bueno, tenía un tótem. Me parece que sale como del contexto que él lo tuviera, pero bueno, otra vez, los gringos, así como con estas ganas de ser los protagonistas, pues él tenía el tótem, bueno, ¿no? Bueno, el totemismo, ahí me separó la letra, no es otra cosa que un sustituto del padre y pudo ser la primera forma de sustituto del padre, y el dios una forma posterior en la que el padre recuperaba su figura humana. Bueno, en la fiesta totémica
se anulan las prohibiciones, por ejemplo, que ahí vimos varios rituales que estaban haciendo, como bien lo mencionaba Raquel, en donde las prohibiciones quedaban eliminadas y, por ejemplo, esta Mirel podía hacer su baile, que bueno, además le aventaron por ahí una sustancia, pero incluso en la fiesta totémica, o sea, la posesión, la relación sexual, el ser poseída a través de la relación sexual, a través de la actividad sexual, no importa, o sea, ahí no hay problema, no causa problema. Ahí tendríamos que pensar en cuando nosotros vamos con nuestra forma de pensamiento a un espacio a tratar de implementar las reglas en donde ellos creen que esto es normal y de repente llegamos con cierta carga moral a decirles, por ejemplo, en las situaciones de abuso sexual, fuiste abusada sexualmente y eso está mal, ¿no? Cuando en su cosmovisión del mundo, que es una explicación acerca del mundo, está bien, ¿no? Yo pensaba en muchos poblados aquí en México en donde las mujeres son tomadas por el padre antes que puedan puedan tener pareja o se casen, y para ellos es normal. Entonces yo pensaba, ¿qué tanto estamos colonizando al otro a través de nuestro pensamiento, a través de nuestra moral? Bueno, a partir del ritual y la fiesta se encuentran justificadas y permitidas ciertas prácticas, que es lo que ahí les comentaba. Ahí decía Mirel que además era hija de un jugán, que yo entiendo que son como niveles, porque hay sacerdote, no sé si el sacerdote sea el jugán, y está el bocor, ¿no? Que es el brujo que atrapa a las almas perdidas. Dice, no hay conflicto entre mi ciencia y mi fe. En Haití, Dios no solo está en el cielo, está en el cuerpo, en la carne, ¿no? Ahí hay un sincretismo también. Bueno, lo prohibido, les decía que es la tentación. Aquí el simbolismo, hay mucho simbolismo. La serpiente, por supuesto, es el símbolo de lo prohibido, de quien tenta a Eva, ¿no? A Adán para comer la manzana, pero también Eva está ahí puesta, ¿no? Está la mujer ahí simbolizada también. Dice, se prohíbe aquello que es sumamente deseado, pero que al poseerlo causa graves consecuencias. Y ahí le decían, ten cuidado, amigo, en Haití hay secretos que guardamos en nosotros mismos. Y bueno, ahí las consecuencias, bueno, ahí hubo una relación prohibida. Me parece que Mirel se relaciona con este hombre blanco, que sería el enemigo, y bueno, va a haber un castigo para ambos. Dice el asesinato y el incesto, que son las transgresiones de índole similar, es decir, aquí estamos viendo que hay una mujer prohibida, como la madre, que es prohibida, sin embargo están los deseos del niño hacia la madre, ¿y cuál va a ser el castigo? La castración. Bueno, este es el castigo por la transgresión. Yo ahí que pensaba en la mujer que advierte, ¿no? La mujer haitiana, la hechicera que advierte que se está metiendo en zona peligrosa. Es una mujer nuevamente. La mujer también entra en tabú por muchas razones. Freud lo menciona también en Tótem y Tabú, el tabú de la menstruación, el tabú de la virginidad. Entonces la mujer en sí misma ya es símbolo de tabú. Bueno, las consecuencias, pues aquí ya iban a matar a este hombre que también le dio la pócima a Alan. Alan se zombifica, ahí está el contagio del tabú, que todos le tenían miedo, nadie se quería acercar, decían que era un zombie. Y bueno, la amenaza de castración, que a mí me recordó a la película del Anticristo, que yo cuando vi esa escena en donde cortaban el clítoris la chica, la verdad es que sentí horrible. Y quería no verla, pero bueno, está ahí puesta la amenaza de castración. Los sueños, por supuesto, reeditan esa amenaza de castración, esos miedos infantiles del padre terrible. Y bueno, en interpretación de los sueños, dice Freud, el soñar en su conjunto es una regresión a la condición más temprana del soñante, una reanimación de su infancia, de las mociones pulsionales que lo gobiernan entonces y de los modos de expresión que disponía. El deseo que se figura en el sueño tiene que ser un deseo infantil. Y ahí pensaba yo, pero ¿qué pasa en los sueños de displacer o sueños punitorios, ¿no? O sea, este es un sueño punitorio en donde hay un castigo para Alan, pero también hay un deseo de castigo que viene de parte del superyo. Y bueno, el simbolismo, ¿no? Me encantó el simbolismo, todo remitía a la castración. Claro que pues con este remitía a la castración a todos nos da miedo, a todas y todos. Y bueno, la muerte del padre.
la muerte del padre. Hay un padre terrible a quienes todos envidian por poseer a todas las mujeres. El padre, se unen los hermanos para dar muerte a este padre, que es violento. Yo aquí pensaba que sí, Celine era un padre más benevolente de cierta manera, pero pensaba que al mismo tiempo advertía, o sea, también estaba advirtiendo acerca de la ley que era prohibida y que no se podía romper, transgredir. Entonces, bueno, los hermanos se unen, los hermanos de la horda dan muerte al padre, y a partir de la muerte hay sentimientos de culpa por la muerte del padre, porque también el padre al mismo tiempo protegía, era benevolente. ¿De qué manera se protege a Alan? Yo pensaba que Petro protegía a Alan diciéndole, vete de aquí, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo aquí? Salva tu vida, ¿no? Antes de que realmente haya un castigo. Y bueno, culmina en ese deseo de matar al padre. Los hijos matan al padre y a partir de eso aparece el animal totémico como sustituto de y bueno, los sentimientos ambivalentes, el sentimiento de culpa, y comienza a existir la prohibición del tabú. Y bueno, creo que con esto concluyo. Gracias, muy bien. ¿Puedes quitar la pantalla, la presentación? Eso. Ahora sí, ya para podernos ver nuevamente todos. Bueno, pues muchas gracias por sus presentaciones, como que ya dan bastantes elementos para poder discutir varias cosas, ¿no? En torno a la película, que por otro lado, bueno, para los seguidores del género de zombies, esta película es pues casi de culto, es ya considerada como clásica, ¿no? Yo creo que tiene cosas muy rescatables la película, tiene además como muy buen suspenso, ¿no? Las atmósferas, creo que logra atmósferas muy interesantes. No es este tipo de zombies, ya nos había dado toda una clase sobre el tema zombie, nuestro compañero amigo Rubén Flores, donde no es el zombie hollywoodense, que habíamos pasado ya varias películas sobre el tema, entre ellas la que comentó Sinaí Banda, ¿no? La de los muertos vivientes, y etcétera. Varias de estos zombies que salen sedientos están hambrientos, ¿no? Y desconocen a su familia y solamente están gobernados por el impulso, ¿no? De devorar. Son estos los no vivos, ¿no? Sino es el género de zombie más en su origen, que parte de esta idea de la religión vudú. Por cierto, pues la próxima semana pues vamos a seguir con esta perspectiva de del zombie en relación a la religión vudú. Y que bueno, yo creo que toca todos estos temas de la religión o las religiones, ¿no? Porque ahí hay como un choque de religiones, ¿no? Entre el hombre blanco que llega de fuera como investigador, que él está más interesado en la sustancia. Después, si estuviera por ahí Valeria, no sé si está hoy con nosotros, nuestra experta en biología, a ver qué nos puede decir sobre esa sustancia, porque bueno, al final de la película ponen que es todo un misterio, ¿no? Y que se sigue investigando sobre esa sustancia que permite la zombificación. Pues bueno, incluso sabemos que hay plantas en México mismo, ¿no? El famoso floripondio, el toloache, ¿no? Que sirve para no sé si volver zombie, pero algo parecido a ciertas personas, ¿no? Que se les quiera controlar, que se les quiera hacer perder la voluntad, o que solamente exista una sola voluntad, ¿no? En el tema también de estas dos religiones, ¿no? Donde, bueno, hablaban Raquel hablaba del ateo, ¿no? O de gracias a Dios soy ateo, ¿no? Una vez
lo retomaba yo de Luis Buñuel, ¿no? Y como decía que a veces hay personas, incluso intelectuales, que ya cuando se van acercando a la muerte, pues se vuelven muy, muy creyentes, ¿no? Pero tal vez esta religión vudú tiene una fuerza muy impresionante. No sé qué tanto contribuye esas atmósferas que hay, ¿no? Estos rituales, y yo creo que también el poder de la música, ¿no? Como que el chamán del vudú, de las religiones vudú, tiene una fuerza mental sobre la masa, sobre el grupo, ¿no? Que tal vez en el catolicismo, pues es algo que se ha perdido, es decir, hay un Dios que pasó por la tierra y que quedó muy lejos, ¿no? Y que está siempre en silencio, y que a veces no se sabe si participa o nos hace caso o no nos hace caso, ¿no? Este lugar de Dios que muchas veces, bueno, muchos intelectuales ateos, ¿no? Matan a Dios, ¿no? Pero al afirmar eso, de alguna manera, muchas veces ellos crean su propia religión. Así hay marxistas, freudianos, lacanianos, ¿no? Entonces tienen esa fuerza de vinculación, de reunir, ¿no? A través de una persona, ¿no? De permitir esa ligazón entre un grupo, y se crean religiones y a veces sectas, ¿no? Entonces, bueno, todo eso está ahí como para poderlo discutir. Lo del tótem, pues yo lo pensaba más por como la idea del nahual, cuando menos en el personaje, ¿no? Es decir, como un doble de él mismo, como parte de su alma, ¿no? Porque de hecho al final como que regresa, ¿no? Es su nahual, que es como su alma que puede regresar a su cuerpo, ¿no? Que de alguna manera maneja toda esta idea, ¿no? De que los espíritus se podían meter hasta en sus sueños, ¿no? Que eso es muy impresionante en la película, ¿no?